Hola, Dios te bendiga. Estamos aquí con nuestro maravilloso estudio del libro de Proverbios. Y eso ha sido fascinante, esos consejos prácticos, esas píldoras de sabiduría que el rey Salomón, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos ha podido dar. Y estamos aquí con ese anhelo de conocer, de aprender y de recibir, sobre todo, la palabra de Dios a través del libro de Proverbios. Muchas personas, muchos estudiosos han dicho que el libro de Proverbios tal vez no debe estar dentro de las Escrituras, tal vez no debe hacer parte, porque son consejos simplemente, o porque los escribió Salomón, que sabemos nosotros que un día fue muy sabio, que tuvo muchas mujeres y que eso pervirtieron el corazón de él, pero también sabemos nosotros que Dios tiene una promesa específica sobre él. Entonces, estamos listos para seguir estudiando este maravilloso estudio del libro de Proverbios, capítulo 25. Así que vamos a orarle y a pedirle al Espíritu Santo que nos traiga la revelación de su palabra. Padre, te damos gracias, ponemos delante de ti este estudio del libro de Proverbios, capítulo 25. Señor, enséñanos, instrúyenos, Dios, en el camino. Padre, guíanos, Señor, a esa verdad. Ayúdanos a amar la sabiduría, a deleitarnos en la sabiduría. Te damos gracias, Padre, porque ese capítulo, Señor, lo colocaste con un propósito y está dentro de los 66 libros de la Biblia para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para que seamos sabios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y hemos estado haciendo un estudio maravilloso con dos versiones, la versión Reina Valera, y estamos obviamente haciendo un cruce de referencias. Por eso yo te he explicado en los primeros capítulos cómo nosotros podemos hacer un estudio, que la Biblia es su propio intérprete y qué bueno tener varias versiones de la Biblia. En este caso vamos a usar la Reina Valera, que lo hemos dicho muchas veces, es la reina de las versiones, pero también vamos a hacer un énfasis con la traducción lenguaje actual. ¿Que esta Biblia es la mejor o no es la mejor? Eso depende de la versión y la versión se va a acomodar a la época. Pero la palabra de Dios, la esencia de la Biblia es la misma. Una de las Biblias más confiables es la Reina Valera y por eso nosotros vamos a estudiarla y vamos a ver algunos versículos que tal vez necesitan mayor entendimiento y hacer un análisis o una profundización. Entonces lo vamos a tener en cuenta con la traducción lenguaje actual. Muy bien, y aquí aparecen comparaciones y lecciones morales. También se menciona otros proverbios de Salomón. Y la palabra de Dios dice, también estos son proverbios de Salomón, o sea, proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Cuando hablamos de copiaron, estamos también hablando del oficio que tenían los escribas, el oficio que tenían ellos, los copistas, los escribas, los fariseos que luego se conocieron después. Por eso Jesucristo tuvo una confrontación con ellos. Ellos copiaban la Biblia a mano, manuscritos. Se han encontrado varios manuscritos de proverbios porque eran escritos a mano. En este caso es en el tiempo del rey Ezequías, rey de Judá, uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Recuerden que después del reinado de Salomón, el reino de Israel se partió en dos, Israel y Judá, Israel al norte, Judá al sur, y que la mayoría de los reyes de Judá siguieron el linaje, obviamente hasta llegar a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces son de Salomón, pero fueron copiados a mano. Entonces alguien necesitaba una copia de un fragmento de la Biblia y lo hacían a través de pergaminos y lo hacían a mano, escribían a mano. Y esa era la copia, y esas copias llegaban a ser demasiadamente costosas porque lo hacían a mano. No había la imprenta, todavía no se había descubierto, por lo tanto, solamente existían manuscritos. Muy bien, versículo 2. La gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, encubrir un asunto. Sabemos nosotros la magnitud de lo que es Dios. Pero la palabra de Dios también me dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que están encubiertas, incluso la palabra de Dios muchas veces está encubierta. ¿Para quiénes? Para los que no quieren, para los que tienen el corazón duro.
Muchas de las parábolas que el Señor Jesucristo enseñó, muchas quedaron así inconclusas para las personas de su época. Incluso los discípulos le preguntaban. Y el Señor decía, esa es la intención de las parábolas. La intención de las parábolas es que ellos no descifren de una manera común lo que quiero decirles. Pero a ustedes, que son mis seguidores, explicaré la intención de cada parábola. En esta versión, traducción en lenguaje actual, dice: a Dios lo alabamos porque vive en el misterio, y al rey lo respetamos porque trata de entenderlo. Aquí habla de los reyes. El rey Salomón, obviamente, estando dentro de la monarquía y siendo rey, él habla de eso, pero aquí los que están copiando eso son los copistas en el tiempo del rey Ezequías. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, cuando nosotros estamos conectados a esta palabra tan maravillosa, nos damos cuenta que aunque Proverbios no está dentro de un contexto, podemos darnos cuenta que aquí está hablando de la monarquía y está hablando de un rey que conoce a Dios y un rey que trata de entender, un rey que trata de profundizar en esas verdades divinas en cuanto a quién es Dios para poderlo establecer. Miramos nosotros al rey Salomón, un rey espectacular. Miramos nosotros al rey David, que como no hubo ninguno como él, también cometieron errores. Miramos también que después de que el reino se divide, Asa, Josías, el mismo Ezequías, son reyes que respetan a Dios y que tratan de entender a Dios. Muy bien, versículo 3. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Como te dije, esto va en contexto, aunque Proverbios muchas veces salta de un lado para otro, pero hasta aquí viene hablando del rey, viene hablando del reino. Para la altura los cielos, para la profundidad la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. O sea, para la mente de los reyes nadie sabe dónde está, nadie sabe tal vez lo que estaba pensando el rey, todas las cosas que tenía, todos los compromisos, todas las responsabilidades, y eso lo podemos aplicar a nuestro entorno en los gobernantes. A veces la gente dice, no, yo quiero ser presidente de la república de mi país, donde quiera que tú estés, pero no sabemos el estrés que eso representa, no sabemos todos los compromisos, no sabemos las responsabilidades. Por eso está hablando de profundidad, está hablando de que tal vez nosotros podemos ver hacia arriba y miramos nosotros las estrellas y podemos ir ahí hasta el cielo. Miramos la tierra y podemos ir ahí está la tierra, y podemos hacer referencia de eso, pero no sabemos tal vez en qué está pensando nuestro gobernante, en qué está pensando esa persona que decidió hacerse cargo de una nación, que decidió hacerse cargo de un país. En esta época del Proverbios son los reyes, es la monarquía. En nuestra época son los gobernantes que nosotros tenemos, y dice la Biblia, Reina Valera, no hay investigación. Versículo 4, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Pero me gusta lo que hace la traducción lenguaje actual, que amplifica ese versículo, sin perder la esencia. Sin perder la esencia. Hay versiones que pierden la esencia, incluso hay versiones que les es quitado partes importantes de la Biblia, y por eso esas versiones no las usamos. Pero miren, aquí no pierde la esencia. En cuanto al joyero limpia las impurezas de la plata, puede hacer una copa. ¿Está bien? No se ha afectado, no se ha violado la esencia de la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 5 en la traducción lenguaje actual. Dice, en cuanto el rey limpia de malvados el reino, puede hacer justicia. O sea que van conectados estos dos versículos. En Reina Valera dice el versículo 5, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. O sea que van conectados. Y si lo leemos como un solo versículo, lo leeríamos así en la traducción lenguaje actual. Mucho cuidado. En cuanto al joyero limpia las impurezas de la plata, puede hacer una copa. Pero mira lo que dice la respuesta, o sea la explicación, la aplicación. En cuanto el rey limpia de malvados el reino, puede hacer justicia. No sé si en tu país, porque nos ven de diferentes lugares, no sé si en tu país conoces tal vez al presidente de El Salvador. Nosotros conocemos y hemos escuchado al presidente, que es un presidente que aparentemente está haciendo justicia en su país y que obviamente a los malvados le está dando el castigo que ellos merecen. Y de eso se trata.
en cuanto al rey limpia a los malvados del reino, pueda hacer justicia. Ese es el plan. O sea, si los gobernantes decidieran vivir la Biblia de acuerdo a sus principios bíblicos, sería la paz total. Porque yo sé que todas las naciones están buscando la paz total de su país, de sus ciudades, de sus habitantes. Pero qué maravilloso lo que la palabra de Dios. ¿Por qué no va a aplicar esa parte? Se puede hacer justicia y se puede lograr la verdadera paz si los malvados son limpiados. ¿Qué forma? ¿En qué forma? O sea, que reciben el castigo que ellos merecen. La Biblia también, en la Torá, las leyes, hablan acerca de eso. Hablan de darle el castigo, hablan de hacer justicia. Dios es un Dios de justicia y podemos aplicar. Pero lastimosamente ahora el mundo entero entran en negociaciones con ciertos grupos criminales y entran a negociar y ahí se pierde la justicia y ahí sí se pervierte el derecho, como dice la palabra de Dios. Entonces, qué importante hacerlo. Por ejemplo, Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, él lo hace. Y Él les da el castigo que merecen y por eso El Salvador en este momento está levantándose como una república de mucha paz, llena de paz. Y este presidente está siendo admirado por muchos países, muchos habitantes latinoamericanos. Muy bien. Seguimos adelante, versículo 6. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes. Y lo conectamos con el versículo 7. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y que no seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. El Señor Jesucristo también, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también está hablando acerca de lo mismo. Y habla, no te alabes, no te jactes delante del rey. Puedes aplicarlo delante de tu jefe, delante de la persona que está por encima de tuyo en autoridad, en cualquier área de tu vida. Si estás trabajando para alguien, no sea que tu jefe en la empresa donde tú trabajes, tú llegues y comiences a decir, no, yo puedo hacer aquello, y no sea que él te diga, te ocupe en esas áreas, y que tú hablaste demasiado. Que tú llegues y digas, no, yo puedo tratar este asunto. O por ejemplo, hoy en día, las personas para tener un trabajo, llegan y dicen que saben hablar inglés. El inglés es muy necesario en algunas empresas. Entonces llegan y le dicen, ¿sabe hablar inglés? Ah, sí, claro, yo sé hablar inglés. Listo, a ver. Y lo ponen a prueba. Resulta que el jefe sabe hablar inglés fluidamente y te hace una pregunta en inglés y tú ahí, no, pero esa parte no me la sé. Y así hay muchas personas. Lo podemos aplicar en diferentes áreas. En este caso, y aquí en el entorno de Proverbios es con el rey, que es la monarquía, la época de la monarquía. Pero en nuestro entorno podemos aplicarlo a las personas que están por encima de la autoridad y obviamente dice, no sea que quedes en vergüenza. Muy bien, miremos lo que dice el versículo 8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. No entres, ¿qué? En pleito. No entres en pleito. Y eso, Proverbios habla demasiado acerca de eso. Aquel que se involucra en pleito ajeno es como aquel que coge al perro por las orejas. Muchas veces nosotros entramos de una en pleito y la palabra de Dios no sea que sepa que no sabes qué hacer al fin. ¿Cuándo quién? Cuando tu prójimo te haya avergonzado. Cuando la persona con la que entras en pleito te haya avergonzado o salgas mal o tal vez salgas herido. Proverbios nos está hablando, Proverbios nos está enseñando la prudencia. Hay muchas personas que se pueden evitar muchos desastres en su vida si aplicaran Proverbios, si entendieran Proverbios, si profundizaran en Proverbios, si leyeran Proverbios, si estudiaran Proverbios. Esa es la sabiduría, la aplicación de este conocimiento, eso es sabiduría, eso lo hemos explicado en los proverbios anteriores. Eso es sabiduría, la aplicación, que nosotros podamos aplicar este conocimiento. Porque hay muchas personas que tal vez se saben proverbios de memoria, pero no lo aplican. Eso es tener conocimiento. Y una muy diferente es pasar del conocimiento a la práctica. A eso se le llama sabiduría. Memoriza proverbios, estudia proverbios. Pero te digo algo, aplica proverbios. Versículo 9. Trata tu causa con tu compañero
y no descubras el secreto a otro. Versículo 10, lo podemos conectar. No sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Trata tu causa, o sea, es bueno que nosotros tengamos amigos en los cuales nosotros podamos confiar. Es bueno que tú tengas amigos en los cuales tú puedas confiar, obviamente amigos cercanos. Y cuando te confíen un secreto, no lo descubras a otro. No sea que la persona que escucha te deshonre contándole, mira, me contaron esto. Y que tu infamia no pueda repararse. Acá en traducción lenguaje actual dice, no sea que alguien te oiga y te ponga en vergüenza y te ganes mala fama. Te ponga en vergüenza, no sea que alguien vaya y te ponga en vergüenza. Qué bueno que nosotros podamos restringir nuestros amigos en los cuales nosotros podamos confiar y que haya secretos grandes, pues la verdad ojalá sea solamente con su cónyuge, con su esposa, porque muchas veces nosotros salimos a contarle a alguien con el propósito de ser entendidos o con el propósito de descansar, y lo que hacemos es empeorar las cosas. Muchas personas han empeorado las cosas, muchas personas se han visto lastimosamente afectadas y se han visto en problemas y su fama está por el piso, su reputación está por el piso precisamente por eso, porque no escucharon el consejo de Proverbios, porque hablaron, contaron el secreto a todo mundo, perdieron mucho, incluso hay personas que pierden dinero, hay personas que dicen, bueno, yo voy a vender el carro lo voy a vender en tantos miles, pueden ser dólares, pueden ser pesos, de acuerdo a la moneda en la que tú estés. Voy a vender el carro y comienza a contárselo al uno, al otro y al otro. Y resulta que cuando le van a hacer la consignación, inmediatamente lo están esperando fuera del banco para quitarle el dinero en lo que él vendió el carro. ¿Por qué? ¿Quién es la culpa? ¿Quién es el culpable? No, es que el diablo es malo, el diablo me quitó. Mire, no es el diablo, no es el diablo, no, es que el diablo fue el diablo. No, no fue el diablo. Fue que tú no tuviste cuidado, fuiste imprudente, había un secreto y lastimosamente tú llegaste y lo comunicaste al que no debías comunicarlo. Y lo que dice la Biblia, y tu infamia no pueda repararse. Versículo 11. Manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzanas de oro. ¿Cuánto puede llegar a costar una manzana de oro? Imagínese una manzana de oro. ¿Cuánto cuesta un gramo de oro? Ahora bien, cuando habla de manzana está hablando de tallar una manzana, de hacer una manzana de oro. Porque el oro se puede vender sin tallarlo, se puede vender por bloques, lo pueden vender por lingotes de oro, pero otra cosa es tallar. Porque uno cuando lleva oro y le dice hágame el favor y hágame unas argollas, le van a cobrar por la manipulación, por fundir el oro. Pero dice, manzana de oro con figuras de plata. Imagínense una manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Es la palabra sabia, o sea, es el mensaje. Es el mensaje dicho, es un consejo preciso, es un consejo preciso. Es una palabra dicha a tiempo. Es una palabra dicha a tiempo, en el momento preciso. O sea, más vale una palabra de esas que tal vez una manzana de oro o tal vez un lingote de oro. Más vale eso. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer o conseguir el oro para hacer una manzana? Ahora, ¿cuánto tiempo se demora en fundir el oro para hacer la manzana? Mucho tiempo. Todo ese trabajo representa una palabra dicha apropiadamente en el momento preciso. Y yo creo que estos proverbios son eso. Esos proverbios valen más que las manzanas de oro, que tal vez tú estás escuchando el mensaje el día de hoy y tú tal vez vas a cometer un error o vas a hacer un mal negocio. Inmediatamente Proverbios llega y te dice, detente por favor, no lo hagas. Versículo 12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Y acá en esa versión dice, para quien sabe apreciarla, una sabia reprensión vale tanto
como una joya de oro muy fino, una sabia reprensión. Y otro proverbio dice, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Qué maravilloso esto. Qué maravilloso lo que nos está hablando Proverbios. Una reprensión vale tanto para quien sabe apreciarla. Para quien sabe obedecer vale tanto. Vale tanto una reprensión. O sea, una fuerte llamada de atención vale tanto. La persona que dice, sí, tiene toda la razón, discúlpeme. Yo he estado cometiendo tantas veces ese error. Gracias por esa reprensión. Pero hay gente perversa, hay gente mala que se rebela en contra de la reprensión y que terminan, en lugar de amarlo, terminan odiándolo. Y después, cuando reciben el daño, por eso dice la Biblia, los simples pasan y reciben el daño, mas los prudentes ven el mal y se esconden. ¡Qué lástima! Qué lástima que haya personas que no saben apreciar eso y cuando son reprendidos inmediatamente lo que hacen es enojarse y después reciben el daño fuertemente. Pero cuando una persona es reprendida vale demasiado porque esa persona puede enderezar su camino, puede enderezar lo torcido. Y en ese momento, ese es el oído dócil que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios menciona. Qué bueno decirle, Señor, dame oído dócil. Porque la Biblia muchas veces nos reprende y por eso te animo a que leas la Biblia y por eso te animo a que sigas estudiando Proverbios y que compartes este video con otros para que ellos puedan recibir. Porque dentro de las personas que nos escuchan pueden haber personas que tengan el oído dócil y que puedan aprender y que puedan reconocer. Entonces, versículo 13 dice, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. El mensajero fiel, y en esta versión dice así, tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca, es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje. ¿Tienes amigos a los que puedes confiarles un mensaje? ¿Tienes personas en las cuales puedes descansar, descargar tu carga, en las cuales puedes desahogarte? Aquí hablan de los mentores. Es importante tener mentores. Que Dios nos ayude a tener esos mentores donde nosotros podamos confiar, donde nosotros podamos contarle nuestros asuntos. En mi caso, lo puedo hacer con mi cónyuge y en su caso, si usted es casado, si usted es casada, lo puede hacer con su esposo, con su esposa. Yo sé que es maravilloso tener esas personas de confianza y de verdad es apagar la sed, es algo refrescante cuando se puede desahogar, cuando se puede confiar algo. Cualquiera que sea, pero qué importante es que nosotros en esa confianza podamos siempre hablar con la verdad. Versículo 14, y este me gusta, vamos a leerlo en las dos versiones. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. En esta versión dice, hay quienes hablan de dar y nunca dan nada, nunca dan nada. Son como nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto el clima y tal vez incluso hemos escuchado hasta los rayos, los relámpagos y decimos va a llover fuerte y está el cielo oscuro totalmente, las nubes están cargadas, pero después las nubes, no sé si es el viento, comienzan a dispersar las nubes, enviarlas hacia las montañas y no llovió, ese día no llovió, en lugar de eso en la tarde salió el sol y no llovió. No pasó nada, estábamos pendientes, pero hay muchas personas, por ejemplo, en algunos lugares donde no llueve y algunos campesinos que tienen sus cosechas, que viven de la agricultura, miran las nubes y dicen va a llover, está oscuro, va a llover, qué rico, esperamos esa lluvia, nuestras cosechas lo necesitan, las plantas lo necesitan, qué bien. Y resulta que no llovió, ellos sí se van a entristecer, se van a poner muy tristes. Porque están esperando que llueva hace mucho tiempo y las nubes están ahí, pero luego se van y no llueve. A eso quiero llevarte. Hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Hay personas que dicen, sí, listo, venga mañana le doy, pero la palabra en Proverbios también me dice, aquel que teniendo algo para darle al pobre no le da, o sea, no le digas al pobre, ven mañana cuando tienes algo que darle.
Es lo que dice Proverbios. Pero la Biblia también dice, el pobre clamará a mí. No cierres tu oído al clamor del pobre, porque tú clamarás también y no serás oído. Eso es fuerte. Y hay personas que prometen, dicen, mañana venga porque mañana le tengo ropa, mañana le tengo un mercado, venga. Y resulta que usted sabe que mañana no va a estar. Usted sabe que mañana se va a ir a trabajar y nadie le va a abrir la puerta. Y la persona viene entusiasmada y dice, mañana la señora me dijo que yo iba a ir, que me iba a dar. Es fuerte esto, muy fuerte. Y Proverbios te lo quiere evitar a ti. Y Proverbios quiere evitar, es preferible que tú le digas a la persona que llegó, no tengo nada que darte, a que le digas, mañana le doy, mañana le voy a aumentar esto, le voy a dar este otro. De verdad es preferible que tú seas sincero con la persona y no que digas mañana, mañana, mañana y lo haces ilusionar. Versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La paciencia vence toda resistencia. La cortesía vence toda oposición. La paciencia. Y yo he dicho muchas veces que la paciencia es de raíces amargas, pero de frutos dulces. A nadie le gusta esperar. Y con la paciencia se vence toda resistencia. Hermoso eso. Me encanta esa palabra. La resistencia. La paciencia. ¿Por qué? Porque es la competencia entre la paciencia y la resistencia. Y obviamente la paciencia vence a la resistencia. Se lo quiero explicar de esa manera. Hay una fuerza llamada la fuerza de la gravedad. Y la fuerza de la gravedad es que todo lo que sube tiene que caer. Si usted tira un objeto desde arriba, el objeto cae por la fuerza de atracción de la gravedad. Pero también hay una fuerza que supera la ley de la gravedad, y es cuando nosotros miramos cuando los aviones comienzan a volar. Es la aerodinámica. O sea, la aerodinámica vence ¿a qué? A la ley de la gravedad. De la misma manera, la paciencia vence la ley de la resistencia. Y la cortesía, cortés, en toda área, ser cortés, ser agradecido. Por eso dice, la lengua blanda quebranta los huesos. La lengua blanda, cortesía para hablar, cortesía para saludar, cortesía al entrar, cortesía al salir, cortés en el barrio en donde tú vives, y eso es testimonio. Y eso es testimonio. Versículo 16. Hallaste miel, come lo que te basta. No sea que hastiado de ella, la vomites. En esta versión dice, si encuentras miel, no comas demasiada, la mucha miel empalaga. ¿Cómo podemos aplicarla? Personas que se desesperan, de verdad. Y lo podemos aplicar tal vez en el dinero. Resulta que llegó el jefe y comenzó a liquidarles del año de su trabajo y les va a dar un regalo grande y les dice, bueno, aquí está, les vamos a dar $1,000. Usted lo puede aplicar en la moneda de su país. Les vamos a dar $1,000, a nosotros nos pueden parecer tal vez 5 millones de pesos, les vamos a dar a ustedes, se los vamos a entregar. De aguinaldo, les vamos a entregar, ese es el regalo de Navidad. Ese es el premio de Navidad a su fidelidad. Y coges los 5 millones y los gastas, los malgastas. Por eso si encontraste miel, está hablando de las personas que encuentran miel, y en ese tiempo, la época era, encontraban miel, inmediatamente llevaban, y toda la miel era a comérsela, no almacenarla, sino a comerla, porque era algo rico, algo delicioso, y tal vez ellos a como de lugar buscaban satisfacer su gusto con esa miel. Lo mismo pasa acá tal vez las personas se desesperan. Cuando tienen mucho dinero, compran una cosa, compran otra, y recibí tanto dinero, recibí tantos recursos y se desesperan. Y la palabra de Dios claramente habla, la mucha miel empalaga, pero en este caso, eso te conduce tal vez a no ser un buen administrador y a perder muchas cosas. Hay veces que las personas tienen deudas y cuando reciben un dinero tan grande, en lugar de pagar las deudas, lo que hacen es gastar eso. Y eso sí te empalagó. Porque compraste una cosa, compraste otra cosa y eso después no satisface. Tú dices, claro, yo compré zapatos, debí pagar esta deuda. Ay, no, yo compré este aparato, yo compré este televisor. No, con eso debí pagar. Y después te parece un fastidio.
Cuando dices, ay, el televisor, pero no lo disfrutas porque estás pensando que con eso que compraste el televisor, tuviste la forma para pagar esa deuda que te está fastidiando. Versículo 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Y lo podemos conectar también. Lo podemos conectar a ese versículo anterior. Mire, muchas veces nosotros somos imprudentes. Y por eso la Biblia dice, con tus amigos guarda distancia. Visitarlos demasiado es molestia. Visitarlos demasiado es molestia, pase lo que pase. A veces nosotros tal vez no nos gusta estar en la casa, sobre todo cuando somos solteros. Y cuando somos solteros salimos a donde un amigo, a donde otro. Y a veces de pronto nos encariñamos con alguien y comenzamos a visitarlo desmedidamente. Y ese proverbio es maravilloso. Y tal vez no nos damos cuenta, pero muchos de ellos, o de los que hemos frecuentado, tal vez se hastiaron de nosotros y nos comenzaron a aborrecer. Y varios de ellos incluso se negaron. Y se negaron diciendo, no, o dígale que no estoy, o no nos abrieron, nos miraron por la puerta, qué pereza, otra vez llegó él. Las primeras veces era agradable, podíamos compartir, teníamos algo de qué hablar. Después, con el tiempo, comenzó el vecino a sentir fastidio y comenzó a rechazarnos. De eso está hablando el libro de Proverbios. De eso precisamente está hablando, nos está enseñando, nos está instruyendo. Gloria a Dios por estos consejos tan prácticos. Martillo y cuchillo, versículo 18, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Y aquí la traducción en lenguaje actual lo resume. Quien habla mal de su amigo lo hiere más que una espada. Lo hiere más que una espada. Martillo, cuchillo y saeta aguda es quien habla mal de su amigo. Que Dios nos ayude, porque yo sé que todos hemos cometido esos errores. Yo sé que tú los has cometido, nosotros hemos cometido esos errores. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Contra su prójimo, falso testimonio. Quien habla mal contra su amigo es como pasarle una espada. Proverbios nos habla, pero el Señor Jesucristo nos dijo que no es necesario asesinar a una persona físicamente, que muchas veces lo asesinamos solamente con aborrecerlo, con odiarlo. Y esto es una forma de aborrecer a alguien, hablar mal, dar mal testimonio. ¡Qué fuerte! O sea, que usted pueda asesinar a alguien, apuñalar a alguien. A veces nosotros miramos en noticias, tal vez noticia de última hora, y tal persona recibió tantas puñaladas y no nos damos cuenta que nosotros espiritualmente podemos apuñalar a alguien con nuestras palabras, dando falso testimonio. Versículo 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador, o sea, en la persona corrupta, en el tiempo de angustia. Esta versión dice, confiar en gente traicionera cuando se tiene problemas es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. Mire, la palabra de Dios claramente está hablando de gente traicionera. ¿Tú sabes que esa persona es traicionera y todavía decides confiar en él? O sea, eso me está hablando Proverbios. Lo que me está diciendo Proverbios aquí es apártate. Si hay una persona que lo conoces que es traicionero, ¿por qué vuelves otra vez a confiarle tus secretos? ¿Por qué vuelves a confiarle un mensaje? ¿Por qué sigues dialogando con él, con ella? ¿Por qué hablas abiertamente? Nosotros hemos cometido ese error. Tarde o temprano lo hemos cometido. Usted ha cometido ese error. Vuelve y confía en las personas que ya lo han traicionado una vez, incluso van 2, 3 veces, y vuelves y les dice las cosas. Y esas personas lo primero que hacen es ponerte en evidencia, llamar a la persona que está implicada en el caso y comenzarle a contar todo. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado claramente y yo también he cometido el error de volver a confiar en personas traicioneras. Es mejor que no lo hagas. No vuelvas a confiar en una persona traicionera, te está diciendo Proverbios. ¿Por qué? Porque es peor que comer con un dolor de muelas y peor que caminar con una pierna rota. Evítate eso, por favor.
evítate molestias. Es lo que dice Proverbios. Versículo 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Esta versión dice: nadie cura con vinagre una herida, ni anda desnudo en el frío, ni les canta canciones a los que están afligidos. Claramente. Canciones a los que están afligidos no es de pronto, digámoslo, alabanzas. Tenemos que entenderlo, ponerlo en cuenta y analizar la época. En esa época las personas tenían esa función de cantar canciones. No sabemos qué clase de canciones canten, pero no eran alabanzas. No eran alabanzas. Obviamente la alabanza a una persona afligida lo va a fortalecer. Y eso Proverbios no lo menciona, pero sí me habla los salmos. Los salmos me hablan acerca de que debemos alabar a Dios en todo tiempo. Debemos exaltar a Dios. Pero Proverbios me habla de canciones. Olvidémonos de la palabra canción y hablemos de una persona que se encuentra afligida y usted llega y no, mira, esto, yo hago este otro, yo hago aquello, mira cómo estamos, y comienza a alabarse. Esa persona está afligida y usted tal vez afligido por una decepción amorosa y usted está diciendo: no, mira, a mí mi novia me ama, me quiere, qué lástima vos. Comienza a alabarse delante de la persona que está afligida, de verdad lo aflige más. Es como que usted comienza a gloriarse. Una persona, por ejemplo, que tenga deudas y que esté padeciendo una necesidad muy grande y usted dice: no, pero mira que yo en ese momento acabo de recibir una herencia, son millones y millones y millones y millones de dólares, ¿qué te parece? A esa forma, a esas canciones son las que se refiere. Y es como que usted llega a una persona y tiene un cubierto, está con un abrigo y está durante invierno, totalmente nieve, y usted llega y le quita esa ropa y lo deja desnudo en la nieve. Así es una persona que se alaba o que se gloría de sus triunfos delante de un afligido. Muy bien, versículo 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber agua. Y esto va conectado al 22, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Estos dos versículos están conectados. Porque ascuas amontonarás sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. Los dos están conectados. Aquí nosotros podemos ver la profundidad que tiene la palabra de Dios. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale ¿de qué? De comer. El que te aborrece. El que te aborrece, dale de comer. O sea, qué raro esto es demasiadamente fuerte. Y si tuviera sed, dale de beber. Y el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Ascuas amontonarás sobre tu cabeza, o sea, maldiciones aumentarás sobre la cabeza de él, y Jehová te lo pagará, o sea, serás bendecido. No hay mayor forma de enseñarle a una persona que nos aborrece. No hay mayor forma, prácticamente se lo digo de esa manera, de herirlo a una persona que nos aborrece o que nos odia que haciéndole el bien. No hay mayor forma, porque de verdad la persona que incluso se siente confrontada. Y la palabra de Dios dice, versículo 22, en traducción lenguaje actual dice: así Dios te premiará y harás que tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Así Dios te lo pagará, y esa persona se sentirá confrontada. Si quieres confrontarlo, si quieres hacerlo sentir algo, aplica esto. Aplica este proverbio. No es que tú le quitas o le vas a negar favores, no, porque la persona, mejor. La persona va a decir: mejor si está enojado, ni siquiera. Pero si tú llegas y lo bendices, en lugar de maldecirlo, esa persona se va a sentir avergonzada. Muy bien, versículo 23. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. En esa versión dice: el viento del norte hace llover, y las malas lenguas hacen enojar. Sabemos nosotros, cuando viene el viento del norte, sabemos cuando es fuerte, uno siente ya la brisa, ya siente que va a llover.
pero también las malas lenguas hacen enojar. Y eso debemos entenderlo. Hay personas que sabemos nosotros con los cuales no debemos entrometernos, porque esas personas nos van a hacer enojar. Hay gente que tal vez nos hace enojar todos los días, pero porque no entendemos. Ya sabemos nosotros que el viento del norte trae lluvia, ya debemos aprender a tener discernimiento, que esas personas con las cuales tal vez nosotros nos relacionamos son molestas. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y serás quebrantado. Eso lo dice la Biblia. Júntate con necios y serás quebrantado. Pero la palabra de Dios también dice, versículo 24, y este me gusta demasiado: mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Un rincón del patio. Hoy en día las casas, para personas solas, las casas son muy diminutas, son muy pequeñas. Antes las casas eran amplias, ahora son pequeñas. Y de una casa sacan muchísimos apartamentos. No sé si en su región lo hacen. Y las casas son pequeñas, ya son angostas, porque la mayoría ya no tiene tantos hijos como tenían antes, 12, 13, 14 hijos, sino que ahora se ha reducido mucho el número de personas, incluso varias parejas ya no quieren tener hijos. Y nosotros vemos eso precisamente. Es preferible vivir en un rincón de un patio, que dentro de un palacio grande con una persona agresiva o con una mujer agresiva, rencillosa. Se puede vivir en un patio grande y a veces nosotros miramos la gente y miramos tal vez los de la alfombra roja, los vemos con tremendas casas. ¿Cuánto vale esa casa? Esa casa vale 2.300 millones de dólares. ¿Es la casa de quién? Ah, es la casa del famoso tal. Es la casa del deportista tal. Es la casa de ese deportista, es la casa de tal señor, es la casa de tal presidente. Uy, claro. ¿Y dónde está ubicada? No está ubicada en tal parte y uno la ve desde arriba, incluso helicópteros a través de dron le toman fotos, hacen videos, y esta casa vale tanto, es tan costosa. Pero no sabemos cómo en realidad la gente vive. No quiero decir que todas las que tengan esas casas grandes viven mal, pero no sabemos cómo viven y hemos visto muchas noticias de personas que viven mal. Son multimillonarios pero viven mal, decepciones amorosas, infidelidades, que están en procesos de separación, que sus hijos no tienen identidad, que sus hijos son drogadictos y tanta cosa. Y ahí sí verdaderamente se cumple este proverbio. Es preferible vivir en el rincón de un patio con una persona hermosa que nunca dice nada, a vivir con una persona agresiva en el palacio más grande o en la casa más costosa o más lujosa que pueda haber. Versículo 25, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. De lejanas tierras. Buenas noticias. Ahora bien, yo siempre he dicho, lejanas tierras puede referirse tal vez a personas que vienen de otros países, pero también puede referirse lejanas tierras, el mensaje que viene del cielo, el mensaje que viene del reino, lejanas tierras. La palabra de Dios, la Biblia, fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Y también fue escrita en 3 continentes, en Asia, África y Europa, 3 continentes. Y la tenemos acá. Vemos estas buenas noticias que vienen de lejanas tierras, podemos aplicarlo de esa manera. La palabra de Dios viene de lejanas tierras. Y podemos vivir de acuerdo a esas buenas nuevas, a esas buenas noticias que vienen de lejanas tierras, hablando físicamente, pero también son palabras que vienen del cielo, vienen de lejanas tierras. El cielo está muy lejos, pero el Señor lo ha hecho asequible a nosotros. Ha puesto disponible esta palabra para que todos nosotros estudiemos, para que todos nosotros profundicemos. La palabra de Dios también, versículo 26 dice, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. El justo. En esta versión dice, cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan desperdicios.
No sé cuál es el río más sucio de tu ciudad. No sé cuál es el río, podemos aplicarlo a cualquier ciudad donde tú estés. Y en las ciudades grandes, por lo general, hay ríos muy contaminados por la cantidad de desperdicios que arrojan. La cantidad de cosas, son aguas oscuras, a veces petróleo, a veces todos los desperdicios, no sé cómo es. Y cuando una persona pasa por el río, pasa aunque sea por el puente, siente el olor. Personas incluso pasan en carro, en auto, y se siente el olor tan fuerte. Se siente el olor y uno a veces no quiere pasar por ahí. Dice, no, por ahí es el río, vamos a darnos vuelta, porque ese río está demasiadamente contaminado y siente moscas, animales, gallinazos, y todo eso está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué nosotros no podemos mirar esa parte, entenderla? Que el hombre bueno, o sea, el hombre sabio, cuando se rinde ante el malvado, hay personas que lo hacen, se contamina como un río. Cuando se rinde quiere decir cuando lo reconoce, a veces como una autoridad al malvado. Cuando hace alianza con el malvado. Cuando se compromete a hacer un negocio con el malvado. Cuando está dependiendo económicamente de alguien así. Cuando le pide prestado a una persona mala, perversa. Esa es la manera en la que tú te rindes al malvado. Cuando le pides prestado, le dices, hey, y sabes que la persona es mala, perversa, corrupta, y le pides prestado y es una persona buena. Las personas buenas que le piden dinero al gota a gota, o el préstamo al día, no sé qué clase de préstamos a intereses altos hay en tu país. Hay gente que se atreve a pedir prestado dinero al 10%, al 15%, están muy desesperados y son personas malas, usureras. Y es lo que la Biblia dice, cuando el hombre bueno, el hombre sabio se rinde ante el malvado, se contamina como un río, al que le arrojan desperdicios. ¡Qué fuerte! Se rinde o se vende, esa es una manera de venderse. Versículo 27, comer mucha miel no es bueno, ya lo estuvimos hablando, ni el buscar la propia gloria es gloria, comer mucha miel. En todo sentido lo podemos aplicar en el área física. Si nosotros comemos miel, mucha miel, nos vamos a empalagar y el mucho dulce puede afectar nuestro organismo. Mucho dulce, porque la miel dulce, el dulce nos puede afectar, nos puede dar un diabetes, nos puede dar un coma. Todo eso puede pasar si comemos demasiada miel, físicamente hablando. Pero también la explicación que hablamos de aquel que encuentra un panal de miel y se lo come todo, por favor detente porque te vas a aburrir y luego vas a tener que vomitarla. También podemos aplicarlo a eso, a los excesos, a que a veces hacemos muchas cosas de costumbre y no cambiamos, y hacemos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es bueno cambiar, es bueno que nosotros podamos diversificar, ya sea el tiempo, ya sea la forma en la que nosotros aprovechamos el tiempo. Entonces, mire, comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. La palabra de Dios dice que no nos debemos gloriar, esa es la vanagloria, que sea otro, que sea otra persona la que nos exalte y no nosotros mismos, porque eso no sirve de nada. Que a veces nosotros nos vanagloriamos y uno se siente insatisfecho. ¿Por qué? Porque nadie más lo reconoce, solamente nosotros nos exaltamos automáticamente. Versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Qué hermosa manera de terminar este proverbio. Mira lo que dice el versículo 28 en esta versión. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Que Dios nos ayude a controlar el carácter. Cada uno tiene un carácter definido, cada uno tiene un temperamento definido. Ahí en el canal encontramos también la explicación a los temperamentos, 5 temperamentos. Y qué bueno que nosotros podamos aprender eso. Qué bueno que nosotros podamos reconocer que si no controlamos el carácter, somos como una ciudad sin protección. Imagínense una ciudad sin protección. Una ciudad, ¿qué pasaría en una ciudad sin protección? Y en ese tiempo una ciudad sin protección era demasiadamente peligrosa. Vemos nosotros en los noticieros personas que tal vez se varó un camión que llevaba alimentos. Y en lugar de las personas ayudarle a desvarar el camión, lo que hacen es despojarlo y robarse, y se roban, y vení que aquí hay aceite, y llaman al uno, llaman al otro, y las personas comienzan a desalojar el camión y después atracan al conductor, le quitan el dinero, le roban el dinero.
Qué triste, y no hay ni un policía por ahí que los pueda ayudar, ni un policía que lo pueda salvar. Así mismo está hablando, para que lo apliquemos en nuestro entorno, una persona que no sabe controlar el carácter es una persona que está vulnerable, que no tiene protección y que en cualquier momento puede caer, en cualquier momento lo pueden destrozar, lo pueden destruir, en cualquier momento esa persona puede quedar doblegada. Que Dios nos ayude a controlar nuestro temperamento, nuestro carácter, y darle gracias a Dios por este maravilloso proverbio. Padre, te damos gracias por este maravilloso capítulo 25 de Proverbios que nos ha enseñado, nos ha instruido. Gracias, Padre, por esta explicación, gracias por esta interpretación. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Esperamos que este proverbio se pueda multiplicar en diferentes hogares y en diferentes familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.